Muy buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Muchísimas gracias por estarnos acompañando de nuevo. Hoy vamos a seguir tocando temas que creemos muy importantes para la población de Guatemala e incluso para la población de otros países, porque tiene que ver con lo que es un Estado de Derecho, con lo que es esa independencia de poderes que existe en las democracias y obviamente con la expectativa o lo que siente el ciudadano que está sucediendo en su país. Porque para que un país salga adelante, el pilar es el ciudadano y el ciudadano tiene que estar muy bien en su sensación, en su percepción de cómo su gobierno está funcionando. Cuando eso no se da, no se produce en esa forma, obviamente empiezan las grandes inquietudes sociales. En estos momentos obviamente vivimos nosotros inquietudes muy grandes en lo que es la región centroamericana, después de la elección del señor presidente Trump y los cambios en las políticas que él ha estado ya ejecutando desde el primer momento que tomó posesión, que su mandato inició, pues esa inquietud se ha venido produciendo. Es natural, somos países en los cuales muchísimos guatemaltecos centroamericanos migran hacia otros países, particularmente los Estados Unidos. Y viene el hecho pues de que qué va a suceder, cómo van a estar allá nuestros amigos, familiares, conocidos, migrantes, pero también surge el punto de decir, bueno, ¿y qué pasa si el señor presidente Trump aplica todas las cosas como debe ser? ¿Cuál va a ser el impacto en nuestras economías? Entonces ahí tenemos que recordar que donde empieza el problema es acá. Es aquí en nuestros países donde nosotros tenemos que resolver, ver que podamos tener una vida digna acá, que la gente pueda crecer y pueda desarrollarse. Y también recordar que nosotros tenemos que hablar de Centroamérica unida. No podemos vernos como pequeños fragmentos de lo que antes era una sola patria, porque eso obviamente nos lleva por un mal camino. He extendido un poquito más allá y no he presentado a mi invitada de esta noche. Doctora, bienvenida a su programa Acción Positiva. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Es un honor para mí estar con usted. Gracias, doctora. La doctora Ilse Álvarez Ortiz es muy conocida, es una profesional que ha tenido una participación muy amplia en diferentes aspectos académicos, sociales, políticos de Guatemala, pero particularmente lo que sé, doctora, es que usted es una ciudadana muy comprometida y muy involucrada con la situación nacional. Eso creo que es lo que debemos todos de ser. Y en este momento, pues, uno de los temas que más está impactando a todos los guatemaltecos es ese desmoronamiento que se está visualizando en nuestro Estado, porque lo que es el Ejecutivo, el Congreso y ahora el organismo judicial están siendo sumamente criticados, visualizados, se están produciendo hechos que han venido a impactarnos muchísimo. Dentro de lo que en este momento está en la actualidad es lo que está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia, por el hecho de que la Corte de Constitucionalidad declara que es necesario repetir el proceso de la elección para la presidencia de la Corte Suprema. Para los que somos legos en la materia, nos suena un poquito confuso. ¿Nos podría usted aclarar un poquito, doctora, qué es exactamente la situación que se está produciendo ahí? Sí, muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Efectivamente, lo que pasa es que la Corte de Constitucionalidad recibió un amparo de la Fundación ENAMAC. Este amparo fue ingresado, hasta donde yo entiendo, en el mes de septiembre del año pasado, cuando se da el proceso de elección. Recordemos que se llaman a las comisiones de postulación y hay una serie de propuestas. Todos sabemos que hay una parte de un debate que es público, donde yo puedo como ciudadano manifestar tachas sobre un profesional y decir por qué yo considero que no es idóneo. Y también se habla mucho de la honorabilidad, que es altamente cuestionada en el momento de la selección. La honorabilidad dentro del proceso no tiene valoración porque uno es o no es honorable y eso no tiene una ponderación. Sin embargo, es obligatorio, de acuerdo a las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, manifestar si se considera que la persona es o no es honorable. Dentro de este proceso, como existe el derecho de defensa, si un profesional que se ha postulado encuentra una tacha de algún ciudadano, alguna organización de derechos humanos, de las que trabajan también temas de justicia, se le da el derecho de defenderse y presentar sus pruebas de descargo. Posteriormente ya la comisión decide quiénes son las personas idóneas para integrar esta nómina
Y recordemos que se van haciendo en relación a puntuaciones. También hemos visto que estas puntuaciones que van en relación también al tema de cuántas especialidades yo tengo, si he sido profesor universitario, si tengo experiencia judicial o no, que este ha sido otro cuestionamiento, ¿deberían los magistrados de la Corte Suprema solamente tener experiencia de jueces o deberían haber probado qué es estar del otro lado de los abogados litigantes? ¿Y qué pasa uno de penas cuando un juez tiene un criterio que uno considera no apegado a derecho y le rechazan sus peticiones? Es decir, la experiencia profesional tanto dentro como del fuero judicial. Se van ponderando las notas y al final esta comisión de postulación llega a un número mágico de 26, que son los que integran la nómina que pasa al Congreso de la República, el cual también tiene un papel preponderante, porque primero va eligiendo en orden el número de vocalías de acuerdo a la puntuación y los votos que los magistrados van obteniendo. Y en este caso, la actual expresidenta o presidenta todavía en funciones de la Corte es la vocal primero, precisamente porque fue la que obtuvo las votaciones en primer lugar y las puntuaciones o los votos suficientes para entrar primero en esta nómina de 13. Después es importante mencionar que cuando ya se integra esta nómina y pasa el proceso de elección, la Fundación Mirna Mac acusa que pues ha habido errores y han habido compadrazgos, dice que los procesos no han sido transparentes, pero también lo han hecho como Acción Ciudadana y otras organizaciones de derechos que velan por la justicia, alegatos en relación a que estas comisiones fueron de alguna manera orientadas para que quedaran ciertos magistrados con ciertas preferencias o ciertas inclinaciones. Y de ahí que vino el cuestionamiento, y todos recordaremos que hubo un primer pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad, donde veíamos votaciones 3-2, 2-3 en algún momento, donde veíamos que se suspende la toma de posesión de los magistrados, los cuales ya no iniciaron el 13 de octubre como se acostumbra, sino tuvieron que esperar a que la Corte decidiera si iba a ser repetida la elección o se iba a aceptar la elección como estaba y se iban ¿qué iba a hacer la Corte en realidad? Esa era la duda del momento. Cuando al final la Corte decide, nuevamente con una votación reñida, que deben tomar posesión los magistrados que han sido designados por el Congreso, ya existe la tacha del antecedente de este pronunciamiento y las sociedades civiles que verifican temas de justicia pues estaban a la expectativa de que se fiscalizara altamente cualquier tipo de procedimiento que se ventilara dentro de la Corte Suprema. Cada año, aproximadamente en el mes de agosto, septiembre, empieza a hacerse la propuesta para el inicio del nuevo gobierno del presidente de la Corte Suprema de Justicia, organismo judicial. Esta es convocada por el presidente en funciones, o en este caso sería, como ha salido en la sentencia de la Corte, el magistrado vocal primero, que también ha sido la presidenta de la Corte. Y la parte importante es indicar que de acuerdo a la Constitución y al texto literal, es necesario y obligatorio que los magistrados titulares estén presentes en la sesión. Y aquí quisiera hacer una mención interesante porque el otro día escuché en la radio el pronunciamiento de un señor diputado que manifestó que y entonces cómo quedábamos con el tema de la elección del actual presidente de la Corte de Constitucionalidad si el día que a él lo designó la Corte Suprema de Justicia como su representante ante la Corte de Constitucionalidad había una integración con un suplente o dos. Pues vale la pena recalcar que el texto constitucional es para elegir al presidente de la Corte Suprema de Justicia, no así en cualquier otro acto administrativo donde ellos pueden integrar de acuerdo a la ley del organismo judicial. El cole, lonchera, la ref, el recreo, el picnic, el parque, la cena, ensalada, los panes, los cuates, las mixtas están listas, amigos y el gol, el hot dog. Bremen está en todo. Si es con Bremen, sí. Vale la pena recalcar que el texto constitucional es para elegir al presidente de la Corte Suprema de Justicia, no así en cualquier otro acto administrativo donde ellos pueden integrar de acuerdo a la ley del organismo judicial. También es importante mencionar que el proceso cuestionado es el proceso de la elección de la actual presidente de Corte Suprema de Justicia. Este fue un fallo muy emblemático, porque si bien es cierto que el amparo fue presentado en septiembre, ya tiene ahorita una resolución final,
y se declara nula pues la elección porque hubo un vicio, hay votos razonados de 2 magistrados, abstención de 2 magistrados y un señalamiento oportuno de una institución que plantea el amparo, y han habido cuestionamientos si podía esta institución, no siendo un ente directamente afectado, plantearla. Pues a criterio de la Corte de Constitucionalidad sí, porque no solo le reconoció la calidad para demandar, sino le otorgó el amparo en definitiva. Y esto ha traído consigo que nosotros estemos viendo la orden de repetir esta elección de manera inmediata con un plazo fulminante, creo que son 48 horas o 2 días, porque no sé exactamente cómo se fijó, pero efectivamente es a partir del que la actual presidenta reciba la notificación de la aclaración y ampliación, que fue también muy oportuna, porque aclara que el periodo de la presidencia es para completar hasta el 13 de octubre de este año, no va a ser un año nuevo y completo, sino es para completar el proceso. También nos hace la mención de que todo lo que la presidenta en funciones, cuando ella estaba en la presidencia, resolvió, es válido y tiene efectos legales, lo cual es pertinente y adecuado, porque no va a crear un espacio de vacío jurídico sobre que ella haya resuelto. Y pues adicionalmente llama al orden a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que respeten el procedimiento constitucional. Tienen que estar electos debido a que todos sus pares tienen que votar y tienen que estar los 13 magistrados. Ahora, interesante, doctora. Mire, primero, qué bueno que la Corte reconoció, pues en este caso fue la Fundación Mirna Mac la que presenta, y usted mencionaba el hecho de si es parte afectada o no. Pues yo creo que la Fundación Mirna Mac es una de muchas organizaciones que representan a la sociedad civil, y es obvio que cómo no va a estar interesado o afectado el pueblo. Entonces me parece que es un buen precedente o un buen algo que quede en el récord, que el pueblo está siendo afectado con este tipo de decisiones. Ahora, por ejemplo, no debió haber sido de oficio por parte de alguno de estas organizaciones judiciales o la Corte de Constitucionalidad o la Corte Suprema señalar lo que señala la Fundación Mirna Mac. Porque si fue obvio esto para una fundación social o civil, no debió de haber sido eso un hecho evidente para los que sí saben de leyes y ellos haber actuado inmediatamente. Pues yo creo que no, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad es muy clara. El Tribunal de Amparo responde a una petición de alguien que pide algo. Y en este sentido, lo primero que se califica es si quien lo pide es quien lo puede pedir. Y yo voy a traer a colación, ustedes recordarán aquel famoso amparo de la abogada Fischer en el tiempo del presidente Pérez Molina, cuando ella se presenta y dice que quiere un amparo provisional porque ella como ciudadana siente que está afectada la presidencia y la gobernanza del presidente Pérez, y obtiene un voto 3-2 a favor de este amparo provisional. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad revierte este fallo provisional y deniega los definitivos, y dice que no, que ella no es una legitimada activa porque ese era un interés personalísimo del presidente. Es decir, la propia Corte, cuando hace sus calificaciones, revisa quién se lo pidió y si considera que es pertinente la petición y es adecuada la persona para el planteamiento. Ahora, en este sentido importante, digamos, la Corte de Constitucionalidad admitió para su trámite el amparo. Yo desconozco si dentro de la ventilación del amparo alguien dijo, no, la Fundación MAC no puede ser. De hecho, está ampliamente reconocida en los foros de asociaciones que defienden temas de justicia. Ha tramitado a nivel internacional casos emblemáticos como el Diario Militar, cuestionado por unos, pero al final con condena internacional para el país. Casos muy difíciles. Ha ventilado otros casos, otras investigaciones en materia judicial. Es decir, es una fundación que su principal función día a día es verificar por la correcta aplicación de la justicia. Y vale la pena mencionar que la justicia penal es la que más resiente la sociedad civil. Pues yo creo que es muy importante ese tema porque hablábamos con usted antes de cámara lo que ha venido cambiando en nuestra historia judicial, en nuestra historia como país, porque antes era un hecho impensable que esto hubiera sucedido. Sí. Nadie se atrevía a denunciar, nadie se atrevía a señalar. Obviamente el hecho de que ahora los medios sociales
abren una tremenda ventana de opinión, porque ahora cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos puede expresarse, puede mover, puede hacer tendencias, lo que antes no sucedía. Dentro de todo esto, el guatemalteco mira en el Ejecutivo, pues incluso familiares cercanos al señor presidente están siendo cuestionados, incluso podría ser el mismo señor presidente. Vemos más de 23 diputados en procesos de antejuicio, los cuales ya están caminando o han sido aprobados. Y ahora pues salta este problema acá en el organismo judicial. ¿Cuál es su sensación de lo que está sucediendo en cuanto a la, no sé si la palabra es correcta o no, la certeza jurídica que los guatemaltecos tenemos en nuestro Estado de Derecho? Porque también el Estado de Derecho ha sido vulnerado cuando se ha señalado que no hay dependencia entre los poderes. Y resulta que el Ejecutivo interfiere con el Congreso como nombró a X jueces trata de interferir, el caso de la magistrada Blanca Stalin que está siendo objeto de mucha duda, porque se habla de muchas presiones, de muchos compadrazgos, de muchas amistades. ¿Cuál siente usted que es esa sensación que el guatemalteco, cómo interpretaría usted lo que está sucediendo como ciudadana? Yo creo que hay tantas noticias en el medio que ya no saben cuál cubrir primero, porque todas son muy importantes. Por ejemplo, a la señora Stalin y le quitan su inmunidad para que sea juzgada como un ciudadano normal. Es un tema muy político, pero también tiene una arista jurídica dentro del sistema judicial. Sería el tercer magistrado de la actual Corte Suprema de Justicia que por una u otra razón está siendo sindicado, cuestionado y probablemente separado del cargo. Y esto, ¿qué es lo que llama la reflexión? Que entonces quisiéramos decir, ¿habría valido la pena otorgar o no el amparo que se había pedido cuando habían sido designados los magistrados hace más de un año o no? Y ese es el cuestionamiento que las redes sociales y la sociedad civil se hace. Ahora, como no podemos hablar de especulaciones, lo que ocurrió es que al final, por razones de seguridad jurídica y definitividad, pues la Corte de Constitucionalidad decidió dar luz verde a los que habían sido designados en las nóminas y por esa razón vemos nosotros ahora que todos los magistrados tomaron sus cargos y ahora notamos que están siendo cuestionados estos magistrados en el ejercicio de su función. ¿Qué piensa un ciudadano? Bueno, por fin a todos nos llega la justicia, dice la gente. Es impensable pensar que un presidente iba a ser removido del cargo, que iba a salir la gente a protestar, que una vicepresidenta iba a renunciar del cargo, iba a ser procesada en los tribunales de justicia. Hemos visto ministros, hemos visto funcionarios judiciales de alto rango, un actual magistrado de la actual Corte que ya ha separado de su cargo, procesado. Entonces estamos viendo que la justicia ya no se le esconde a ningún ciudadano, ni a ninguna persona, ni que sea funcionario de gobierno, ni que sea empresario, ni la persona más sencilla. Da la sensación de que no importa donde yo esté, voy a ser objeto de persecución si me porto mal. Y así es como debe funcionar el sistema penal de persecución. El cole, lonchera, la ref, el recreo, el picnic, el parque, la cena, ensalada, los panes, los cuates, las mixtas están listas, amigos y el gol, el hot dog. Bremen está en todo. Si es con Bremen, sí. Voy a ser objeto de persecución si me porto mal. Y así es como debe funcionar el sistema penal de persuasión. Uno de los rechazos más grandes que tenemos la ciudadanía es ese derecho de antejuicio. Yo sé que ese es tema de un programa, discutirlo ampliamente, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, casi todos los que atraviesan esto dicen, mire, yo estoy dispuesto a aclarar mi situación. Yo no tengo nada que esconder. Entonces, ¿por qué se aferran tanto al antejuicio? Porque solamente seguir un proceso de antejuicio puede llevar meses. Hay diputados que llevan ya hace rato. Primero es un costo muy grande porque todo esto representa pues, mucho gasto en el sistema judicial, etc. ¿Y por qué no verdaderamente, si no hay ningún temor, uno, quitar el antejuicio? Y luego, la verdad que la gente que está siendo señalada y cree o puede demostrar que está limpia, simplemente debía decir, miren, no, yo renuncio a ese derecho y lo hago. ¿Por qué aferrarse, por qué esconderse atrás del antejuicio? Si no tienen
ninguna culpa. Fíjese que ha habido un debate sobre si yo, siendo funcionario de gobierno, puedo renunciar a este derecho inherente que yo tengo en relación al cargo. O como que es inherente al cargo. Y la razón es que, hasta donde yo entiendo en el debate jurídico, no se puede. Para que a mí me quitaran el derecho del antejuicio o yo renunciara al derecho del antejuicio, tendría que renunciar al cargo, porque al perder el cargo pierdo la inmunidad. Es decir, no existe una figura o no se contempló a la hora de trabajar la ley de antejuicio que el funcionario pudiera renunciar a ese privilegio constitucional y legal y someterse ahorrándole al sistema el proceso sumario de investigación, que en realidad ellos no van a ver culpabilidad o tipificación de delitos, sí, sino solo van a establecer si existiría la posibilidad de que pueda, al finalizarse una investigación, una responsabilidad legal penal. Claro. Es importante mencionar que estos derechos están establecidos en la Constitución y había un gran debate sobre el tema de los alcaldes, si los alcaldes podían o no renunciar al antejuicio, sí, si podían o no eliminarse el derecho de antejuicio de los alcaldes, pero como la Constitución sigue vigente. Y las reformas sí, que se estaban o que se han estado presentando incluía esa renuncia. Pero los señores del Congreso dijeron mantengámoslo y no se abrieron. Sí. Yo creo que eso es malo, porque esa población que ahora está tomando acción, está participando, está señalando, está muy en contra de ello, porque si dicen, si no tienen nada que esconder, ¿por qué se aferran a ella? ¿Por qué se protegen atrás de? Yo creo que es un tema bien importante que habría que resolverlo, para que el guatemalteco tenga plena confianza en sus instituciones. En este momento, si sacáramos la encuesta, no sé exactamente si existe o no, pero estoy seguro que estarían muy bajos en la percepción del guatemalteco el respeto hacia las instituciones, lo cual es terrible, porque la institucionalidad tiene que ser muy fuerte, doctora. Sí, yo recuerdo que siempre hemos oído esos comentarios y el tema de la dignificación de las profesiones. Nuevamente traigo a colación que el día viernes 3 de febrero del 2017, esta es la primera vuelta para elección de presidente, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y es muy importante porque quisiera mencionar que este presidente y el miembro del Tribunal de Honor van a formar parte de la comisión de postulación que por norma constitucional se integra para elegir al siguiente fiscal general de la Nación el año próximo. Pero también tenemos este año la elección del director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. ¿Y por qué digo esto? Porque este instituto es el que crea la prueba científica que justifica la inocencia o culpabilidad de las personas dentro de los procesos penales. Aquí se tocan temas muy sensibles del sistema de justicia y quisiera mencionar, integrado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien además preside, y normalmente cuando uno preside tiene voto doble en caso de algún empate o alguna decisión importante. Está el ministro de Gobernación, el Instituto de la Defensa Pública Penal, y tenemos también al fiscal general de la Nación integrando el Consejo Directivo del INASIF. 3 presidentes de 3 colegios profesionales, el de médicos, el de abogados y el de farmacéuticos, con votos igualitarios, quienes deciden dentro de los que se postulan quién va a ser nuestro siguiente director. Y por eso, digamos, quien preside debe ser una persona sobre la cual la ciudadanía no tenga ninguna duda, que la persona genere confianza solamente con escuchar su nombre. Y el problema surge, digamos, cuando estamos pensando hacia un año, que nuevamente se llame a la comisión de postulación y se integre con los decanos de las facultades de Derecho del país, y se mande a llamar al presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y al presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios, escuchando cómo se manifiestan sobre los temas de elección y selección. Hay 8 planillas en esta ocasión, probablemente arriba de 25,000 colegiados activos, y pues cada uno tendrá una intencionalidad. Y nuevamente diciendo, preside el presidente de la Corte, es decir, el presidente de la Corte es una persona que debe por sí misma generar confianza. Y por ejemplo, pues todo este proceso de las comisiones de postulación, las elecciones del Colegio de Abogados, ya ve que han sido tan señaladas, pues porque ahí se
se menciona que este responde a los intereses de este a los intereses de los otros, lo cual es legítimo que la gente responda a interés de ciertos grupos, siempre que estos grupos sean legítimos, ¿verdad? Claro. Porque a veces se pregunta uno, ¿y por qué es tanto el interés en ser presidente de la Corte o ser el presidente del colegio o de otros? Es por eso, porque existe ese acceso muchas veces perverso de manipular elecciones. También el Procurador de Derechos Humanos también está para ser electo. En fin, yo creo que, por ejemplo, en el caso de la elección para el fiscal, entiendo que ahí es donde también participan los representantes de las facultades de Derecho. Los decanos de las facultades del Derecho constituidas. Pero muchos de ellos no tienen estudiantes. Y son únicamente en papel. Este ha sido un tema muy polémico de discusión. Sin embargo, como la Constitución no hizo distinción, no nos es dable distinguir, efectivamente son citados de acuerdo a la convocatoria y son responsables públicamente, porque recordemos que ahora hay una presión social increíble cada vez que se reúne una comisión de postulación. Están pidiendo que hagamos elecciones públicas, donde toda la prensa ingrese, la sociedad civil pueda revisar, pueda ver si se hacen señas, pueda ver si se ríen, si se ponen de acuerdo en algo. Entonces hay una fiscalización tremenda, ya no es como antes que estas sesiones se hacían en algún lugar y que pues la sociedad civil no las vigilaba. Ahora se van subiendo al internet cada uno de los procesos, se van grabando, se van videograbando. Cada uno de los currículums de las personas que aplican se suben al internet, se piden electrónicos precisamente para que si yo tengo la oportunidad pueda verificarlo. Por ejemplo, ahí aparecer un título académico o un grado académico que yo no tengo, la gente me señalara, no, la licenciada no tiene ese grado académico. Creo que es buenísimo abrir esa transparencia. Y los medios de comunicación facilitan muchísimo. Recordemos que ahora en las redes, en las redes sociales, a través de un tweet, de un Facebook, de un Instagram o de un WhatsApp, todos los muchachos se comunican inmediatamente. Y lo ven miles o millones de gente. ¿Sí? Doctora, ya estamos desafortunadamente muy cerca de terminar este programa, porque quisiéramos seguir hablando con usted tanto tema tan interesante. Pero, ¿cuál sería el mensaje más importante que usted quisiera dejarle a nuestra audiencia? A esa audiencia que de veras vive preocupada por su país, que de veras a veces siente que vamos adelante, a veces siente que estamos retrocediendo, a veces más retrocediendo que adelante, a esa esposa, a esa hija, a esa madre que le matan a su hijo en un bus por estar trabajando y queda impune. ¿Qué mensaje usted le quisiera dejar? Yo quisiera decirles que tienen el derecho y la obligación de ejercer la petición pública del sistema de justicia, que todo el mundo debe acudir a los tribunales de justicia y hacer valer sus ponencias, que también tienen la obligación de informarse y todos tenemos la obligación de vigilar los procedimientos, que cuando veamos algo que está fuera, tenemos que reconocer que está incorrecto y por lo tanto nosotros debemos ser los primeros que demos el ejemplo con exigir nuestros derechos y hacerlos valer frente a los tribunales de justicia. Muchísimas gracias, doctora. Yo solo puedo agregar acá que nosotros como ciudadanos tenemos que verdaderamente, y usando un término muy chapín, remecer lo que está sucediendo en nuestro país. Verdaderamente tenemos que sacudir al Estado, al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, porque esas instituciones deben de ser la piedra fundamental del Estado de Derecho en el cual los guatemaltecos podamos vivir mejor. Pero es nuestra obligación exigir que estas personas que ocupan puestos ahí, ocupan cargos, verdaderamente cumplan con toda decencia, honestidad, idoneidad sus funciones. Doctora, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Y a ustedes que nos han acompañado, muchas gracias y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buena noche. Muchísimas gracias. No, pues.